Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra jornada contra la pobreza en Almadén y bueno, pues como ya hice en la presentación, vuelvo a agradecer la presencia de Ángel, que como todos habéis visto en nuestro programa es el secretario general de Cáritas en la provincia de Ciudad Real, y de Rocío. Como también comenté anteriormente, para mí fue muy fácil contactar con Rocío porque sé que hace ya muchos años que trabaja aquí en Cáritas de Almadén y conozco su labor y la labor de todo el grupo de Cáritas. Y claro, cuando nos pusimos en contacto, la primera cuestión fue ¿y de qué vamos a hablar? Una jornada con un título tan amplio como el que tenemos aquí. Entonces, cuando hablé con Rocío, ella misma fue la que me dio la idea, ¿no? Y la idea fundamentalmente era acercar aquí a nuestro colectivo pues algo que está tan cerca y que muchas veces no vemos. Y no solamente esa pobreza que muchas veces está vinculada a la cuestión económica, es decir, a la necesidad para comer, sino también otro tipo de pobrezas que podemos tener en los entornos rurales. Entonces a mí me encantó la idea, así lo estuvimos trabajando y bueno, y aquí se encuentran esta tarde con nosotros. Ellos van a intervenir, en primer lugar Ángel, Rocío lo va a presentar ahora, que lo conoce mucho mejor, y bueno, pues Rocío, como es de aquí de la casa, como es de la tierra, sabéis todos a lo que se dedica, a lo que trabaja, y por mi parte nada más. Como hemos hecho antes, lo que sí me gustaría es que después de la intervención que tengan ellos, pues tengamos dudas, tengamos preguntas acerca de lo que hacen o acerca de los temas que se suscitan. Yo solamente quería, para finalizar, marcar un par de apuntes, ¿no? Me parece que en esta mañana cuando oía en la radio que el límite de pobreza en cuanto a lo que es los ingresos que puede tener una familia en este país, están hablando de 6.500, 6.700 euros al año. Y bueno, pues es un dato importante para tener en cuenta. Pero si hablamos de otros datos que los tenemos todos los días en los medios de comunicación, como por ejemplo el número de personas que en este país que trabajan todos los días, no estamos hablando de personas que no trabajan, sino que trabajan todos los días y podrían estar incluidos dentro de esa categoría de lo que hoy podemos llamar pobres, nos quedaríamos sorprendidos del número tan grande de personas que hay. Y dentro de ese ámbito, muchos de ellos incluso son personas que tienen una titulación universitaria. Entonces yo creo que es una cuestión que no es baladí, no es una cuestión para una jornada, sino que es una cuestión para reflexionar, para hablar, y al igual que en los 2 últimos meses no hablamos nada más que de Cataluña, creo que tendríamos un poco también todos la obligación de hablar, no en los 2 próximos meses, sino mucho más a menudo de este problema que tenemos aquí, que no es un problema único y exclusivamente nuestro, sino que es un problema de la sociedad y de muchas veces de los que tienen la posibilidad de cambiar lo que la sociedad hace, que son los políticos. Yo, por mi parte, nada más, gracias, y a ver si luego también tenemos un poquito de debate. Te dejo, Rocío, para que nos presentes a Ángel. Bueno, va a empezar Ángel y pues te presento. Ángel lleva trabajando en Cáritas más de 20 años, ¿no? Más de 20 años, implicado en cooperación internacional, en empleo, en comunicación también los últimos años, y desde marzo del 2015... ¿no? ¿O 16? 16. Es el secretario general de Cáritas Diocesana de Ciudad Real. Entonces, bueno, nos pareció buena idea que Ángel también estuvo implicado hace mucho tiempo en la temática rural, y nos parecía interesante pues que también participara en esta comunicación, así que os dejo primero con él. Pues buenas tardes. ¿Me oís, no? Sí. Yo creo que es un acierto que la universidad organice estas jornadas por 2 razones. Primero, porque poner como tema de reflexión, de diálogo, de pensamiento y los que nos consideramos creyentes de oración a los pobres es como muy acertado. Y segundo, porque es abrir las puertas del conocimiento a la sociedad. ¿Qué pueden decir los alumnos y los profesores de esta escuela? ¿Qué pueden decir los alumnos de enfermería, los de educación? Pues yo creo que tienen mucho que decir porque hay mucho en común. Desde que el compañero ha empezado a hablar, me he acordado de una de las razones que movieron, creo entender, a la organización de estas jornadas en el comité organizador. El hecho de que empiecen el 16 de marzo, la jornada de la erradicación de la pobreza, que como todo el mundo sabe es una tradición
Es un evento que se viene desarrollando desde hace bastante años, vinculado a lo que es la Alianza de Lucha contra la Pobreza, y que termina en el Día Mundial de los Pobres, que fue una iniciativa que Papa Francisco ha implantado este año. Su primera encíclica, la Laudato Si, es la de el acercamiento, el reconocimiento, el cuidado de la creación. Y yo creo que hay mucho en todo lo que nos has enseñado. Y yo me estaba acordando de todo el trabajo de cooperación al desarrollo que hace Cáritas con los que están allí. Yo creo que ese detalle que ha pasado al principio desapercibido y que Luis lo ha recuperado. Es decir, no es posible trabajar en un determinado sitio si los de allí no ven esa necesidad. Y con ese respeto, como el que se acerca a ayudar, yo creo que es la clave de la cooperación al desarrollo. Podríamos tirar por ahí, pero bueno, yo creo que hay nexos de unión entre el trabajo que hacéis los especialistas con la gente que está sufriendo exclusión y pobreza, que, oh casualidad, siempre son los mismos. Se caen las casas y los pisos de la gente más pobre. Bien, dicho esto, entendíamos que teníamos que situar un poco pues qué pinta Cáritas en el mundo rural, ¿vale? Y sobre todo hablar de una palabra que es el desarrollo comunitario, que se habla también mucho en lo que es en los ámbitos de cooperación al desarrollo, ¿no? Esta tarde, cuando llegábamos, nos preguntaban de qué vamos a hablar, porque eso de hablar de pobreza era como situarnos en otros ámbitos más urbanos, ¿no? Y es verdad que el trabajo de Cáritas suena a la ciudad, que los pobres y las pobrezas las tenemos localizadas en las grandes urbes o en las ciudades y pueblos más grandes, y quizás nos resulta más difícil identificar la labor de Cáritas en los pueblos pequeños o en los núcleos pequeños, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí hay una conciencia que se va incrementando de que las zonas rurales, entre las que nos encontramos, son zonas cada vez más deterioradas y que pueden ser incluso zonas más marginadas. Que existen muchos pobres en los pueblos, pues no sé si les tenemos identificados, pero lo que sí es verdad que hay muchos pueblos pobres, ¿no? Y cuando hablamos de pobrezas fundamentalmente pobrezas estructurales. ¿Qué lejos está Almadén? O Almadén está donde tiene que estar. ¿Qué lejos está Benójar? ¿Qué lejos está Cabezarados? O están donde tienen que estar, ¿no? Esos problemas estructurales, y yo creo que este trabajo de Cáritas lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, están dificultando la vida de los hombres y mujeres que viven aquí. Y es curioso que el desarrollo normativo, en cualquier ámbito, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el sanitario, en el cultural, pues que nacen con vocación, o al menos así nos lo venden, de reestructurar el ámbito rural, están consiguiendo que los pueblos disminuyan y que las personas que viven en ellos sufran serias dificultades. Desde el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, en esta ciudad, por ejemplo, o lo que ahora después nos explicará Rocío con el análisis de la realidad que hemos hecho en los últimos meses, también se está constatando que están apareciendo colectivos empobrecidos en las sedes de los pueblos. Es decir, cada vez hay menos diferencia entre el perfil de la gente que vive en las zonas rurales y en las zonas más urbanas. Las pobrezas son las mismas, las inquietudes son las mismas, están apareciendo parados, temporeros, jóvenes, adicciones. Todo el mundo de la droga está llegando a los pueblos más recónditos de la ciudad, ¿no? Cuando Cáritas habla de intervención en las zonas rurales, es una forma de intervenir diferente a cómo se puede venir o como lo podemos imaginar en las zonas más urbanas o en los proyectos de intervención social que podemos conocer, con drogodependientes, con personas sin hogar, ¿vale? Es un trabajo que está basado en el desarrollo comunitario, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Bueno, pues estamos hoy en un modelo en el que se impone lo económico y que está generando pobreza y exclusión. Yo creo que allí os encontrabais muchos más pobres que ricos, que las consecuencias de esa forma de construir, que las consecuencias de por qué las autoridades no ponen en el centro las necesidades de las personas pobres es una realidad, esa es la gran dificultad. En ocasiones se utiliza la palabra desarrollo como de forma arbitraria y con fines muy altruistas, pero el desarrollo está pasando hoy, o al menos es una constatación
que estamos viendo por eliminar la agricultura, por reducir toda una economía de servicios. Hay alguien dice que España quiere convertirse en la zona de recreo de los países de Europa. ¿Vale? Y el desarrollo rural en estos territorios no va a ser el desarrollo de las explotaciones de la tierra y de lo que la tierra nos dé, sino en casas rurales, ¿no? Hay gente que está afirmando eso rotundamente, ¿no? ¿Qué es esto del desarrollo? Pues si identificamos el desarrollo como lo económico, si identificamos el desarrollo como la producción y el consumismo, si identificamos el desarrollo como la urbanización, como el pensamiento único, como el proceso de globalización, que todo está interrelacionado. Esas son un poco las claves de cómo se entiende hoy el desarrollo. Sin embargo, Cáritas entiende que el desarrollo tiene matices diferentes. ¿Qué hace Cáritas en Almadén y en la comarca, ¿vale? Para ir poniendo un poco las cosas claras. Cáritas es, como todo el mundo sabe, el instrumento de la comunicación cristiana de bienes. Son las comunidades cristianas que se ponen al servicio de los más pobres, ¿vale? Por tanto, es una organización de la Iglesia y que tiene un conocimiento, porque está viviendo en el territorio, de las realidades que están ocurriendo ahí. Recuerdo cuando el terremoto de Ecuador, cuando el terremoto de Haití, cuando las catástrofes naturales, siempre los periodistas llaman y dicen: ¿qué va a hacer Cáritas en Haití? ¿Qué dispositivos se van a enviar? Y nosotros decimos: no vamos a enviar nada, porque ya estamos allí. El problema es cómo estamos. Es decir, las comunidades cristianas están, los grupos de Cáritas están, lo único que necesitan es el apoyo de emergencia, se decía al principio, las ayudas de emergencia, y luego el desarrollo comunitario, con especialistas que pueden ayudar a reconstruir. Y luego está la gran dificultad, que también se ha dicho hace un rato, las dificultades que hay de trabajar con los gobiernos, ¿vale? Todo ese tema de la ayuda a la cooperación, de la ayuda oficial, es una cuestión bastante complicada, incluso se puede entender hasta como un negocio, ¿no? ¿Para qué quiero Cáritas? Se pregunta mucha gente en este ámbito, si no hay pobres. Hay gente que lo dice: no hay pobres en mi pueblo, ¿no? Sin embargo, el trabajo de Cáritas en el ámbito rural, y que de ahí se justifica el trabajo que veremos a continuación, tiene como varios aspectos. Primero, que es análisis de la realidad. Cáritas conoce el entorno, se mueve en el entorno, es del entorno, vive donde el resto de sus vecinos y, por tanto, tiene una visión real de lo que está ocurriendo. Cáritas es, sobre todo, denuncia. Hay comunidades rurales que levantan su voz y a veces también su acción en torno a los atropellos que por acción u omisión sufren o sufrís los que vivís en esta tierra. Cáritas es anuncio, está proclamando la utopía de que es posible vivir de otra manera, que es posible vivir en torno a una serie de valores y que se quiere avanzar desde las claves de la solidaridad, de la fraternidad, de la justicia, del respeto a la naturaleza, de la amistad y de la austeridad. Cáritas es diálogo. Hay gente que se sorprende cuando avanzamos en esta definición de lo que es Cáritas, ¿no? Cáritas es diálogo con quienes acogen y escuchan, pues, las posibilidades de unirse para solucionar problemas, ese encuentro gratuito, ese entendimiento. Cáritas también es visión de futuro a través de acciones pequeñas. Recuerdo el proyecto Mambré de esta tierra, todo el trabajo que se hizo en torno al plan local de drogas, no sé si hablo con propiedad. Son acciones muy pequeñas, muy significativas, que lo que vienen a decir es que es posible vivir desde otras claves, que no sean las claves del consumo, ni las claves del dinero, ni las claves del poder, sino desde la austeridad. El trabajo de Cáritas es trabajo sencillo. No esperéis grandes obras, aunque sí realmente es una organización muy grande, ¿vale? Porque está en todos los países, está en todos los pueblos, está en todas las provincias, pero su potencial fuerte es el humano, ¿no? Y Cáritas es experiencia de desarrollo comunitario, que lo decía al principio, que es trabajar con otros, crear tejido social, crear movimiento ciudadano,
y que va proponiendo alternativas a los pueblos y que va desafiando una nueva geografía rural. Quizá esto cuesta más identificarlo, es una reflexión que también se hace la propia organización hacia sí misma. Tenemos que seguir trabajando en ese cliché que se nos tiene identificado de la ayuda puntual, de la ayuda asistencial, o tenemos que trabajar en aras a esto que entendemos como el desarrollo comunitario, ¿no? ¿Qué es el desarrollo comunitario? Es una forma de hacer con otros en las claves educativas y poniendo a la persona en el centro, ¿vale? Trabajando en comunidad, compartiendo objetivos, con iniciativas sencillas pero viables y con el protagonismo de las personas y de los grupos. No sé si esto se entiende o luego podemos retomar el asunto. El trabajo de Cáritas en estos ámbitos no es el trabajo de la intervención social que se estudia en la Escuela de Trabajo Social, sino es desarrollo comunitario, trabajar con otros. Es, a partir de un problema, identificar qué está pasando y cómo podemos entre todos solucionarlo. El problema de la droga, a partir del trabajo con una persona que está en situación de exclusión o que tiene una situación de droga, ¿qué está pasando en mi pueblo para que lleguemos a esta situación, ¿no? Animación comunitaria, por tanto, es un proceso educativo, transformador, de participación. Es poner encima de la mesa que cuando hay situaciones de pobreza es que algo está fracasando en nuestra sociedad. Animación comunitaria es trabajar con la escuela, animación comunitaria es trabajar con el ayuntamiento, animación comunitaria es trabajar con las asociaciones del pueblo, animación comunitaria es trabajar con esta escuela, con los institutos, con todos los agentes sociales que tienen algo que ver en el territorio. Y como os decía, todo empieza con situaciones problemáticas sencillas y de ahí el colectivo va tomando conciencia de lo que ocurre. La animación comunitaria también es una metodología y de alguna manera es lo que sueña Cáritas en cuanto a organización como su modelo de ser. Es intentar trabajar de manera sencilla y discreta para cambiar las estructuras que están generando pobreza. No sé si más o menos me he explicado. El trabajo de animación comunitaria es el trabajo que identifica fundamentalmente a Cáritas en estos ámbitos pequeños. No es el típico despacho donde hay acogida, que también, donde llegan las personas en situación de exclusión o donde hay un acompañamiento de las familias, sino que quiere ser, algunas veces lo conseguimos y otros no, quiere ser trabajar con otros para que mi entorno sea un entorno más solidario, más comprometido, más justo y más fraterno. En ese marco teórico es donde se sitúa la acción de Cáritas, donde se situó el análisis de la realidad que hicimos y que ahora vamos a compartir, y donde se sitúa fundamentalmente el trabajo de Cáritas, el trabajo de la Iglesia en estos ámbitos rurales. Pues yo me callo porque la parte más importante es la que nos va a contar Rocío. Esto es el marco y ahora pues veremos cómo queda el dibujo, que es lo más bonito. ¿Me cambio de sitio? Yo creo que desde aquí puedo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿O lo ves desde aquí? A ver, voy a aquel lado. ¿Necesitas el...? Yo creo que también bien, ¿no? Sí. Pasa. No, pero sí, ya está. Bueno, pues lo que vamos a ver ahora no es un estudio sociológico en toda regla, es una experiencia, podemos decir, parte mía, que llevo 10 años trabajando aquí en esta zona de Almadén. Nosotros lo dividimos por arciprestazgos, de 14 pueblos creo que somos aquí en este arciprestazgo, más un análisis de la realidad que hicimos durante el 2015, con varios grupos de voluntarios de los pueblos donde trabajamos, desde Cabezarados a San Benito, con los grupos de voluntarios, con algunas asociaciones y con parte de las personas que atendemos, ¿vale? Este trabajo se hizo con la idea de que a Cáritas le interesa en qué situación viven ahora las zonas rurales. ¿Por qué se realiza un análisis de la realidad? Por la preocupación que tiene Cáritas respecto al momento que vivimos, porque Cáritas es un grupo de la Iglesia dedicado a las personas desfavorecidas, porque nos interesa el ámbito rural por su despoblación, porque no llegan muchas veces los servicios
y porque Cáritas tiene la obligación de intervenir en el ámbito del bienestar social. Por esas causas empezamos a trabajar en este ámbito, en este análisis de la realidad. Una de las premisas que nos mueve, nosotros funcionamos con una metodología que se llama el modelo de acción social, donde uno de sus fundamentos es estar inmersos en la realidad, que es lo que nos va a ayudar a partir de ahora a trabajar y a incidir mejor en el bienestar social de las personas con las que trabajamos, y no solamente en las personas en exclusión social, sino en la comunidad. Como pone ahí, inmersos en la realidad, porque nos ayuda a orientar dónde tiene que ir nuestro trabajo, porque mejora la calidad de nuestras intervenciones y porque afectaría de manera positiva a la comunidad donde vivimos. ¿Y cuál es la gran pregunta? Que si tenemos pobres en nuestros pueblos. Me gusta poner esta pregunta porque yo cuando vine aquí a trabajar, cuando vine, yo soy de aquí, cuando empecé a trabajar aquí en Almadén, en muchos de los pueblos donde empezábamos a reanimar los grupos de voluntarios que teníamos, las voluntarias que llevaban 20 años me decían, no, si aquí en mi pueblo no hay pobres. Y a mí me preguntáis fuera de Cáritas hace unos años y yo digo que en mi pueblo no hay pobres, porque no estaba familiarizada con este colectivo. Y sí, en los pueblos hay pobres, que lo sepáis, que hay pobres, que hay situaciones de exclusión social, familias multiproblemáticas y factores que inciden, que lo vamos a ver ahora, en esa pobreza. Por enmarcarlo también, decir que el mundo rural atraviesa una situación difícil y se enfrenta a retos gigantescos. Nos encontramos con una ruralidad herida y envejecida. A partir de los años de crisis, los problemas que han podido tener las grandes ciudades han incidido también de manera más lenta, pero han llegado a estas zonas rurales, que también llevaban 20 años en crisis. No empezó la crisis de las zonas rurales cuando la crisis social y económica de los últimos años. Organizaciones como Cáritas, FOESA, plataformas rurales, sindicatos agrarios temen que el deterioro se acentúe y que muchos municipios se queden sin servicios básicos, cosa que ya está pasando, como veremos ahora. El medio rural se encuentra ahora mismo en una situación de vulnerabilidad y de fuerte dependencia de las administraciones. Dependen absolutamente de las administraciones regionales y de diputación. Los sistemas de protección como la sanidad, como el empleo, como la vivienda, han intentado cubrir durante estos años las demandas que las poblaciones hacían, pero no han sido capaces de adaptarse a la realidad rural que vivimos día a día, las personas que vivimos en estas comunidades, porque siempre sabéis que las leyes vienen de arriba y no vienen de las mismas personas que vivimos los problemas. Y sobre todo que ha existido una tendencia a centralizar la legislación y a centralizar la vida burocrática de los pueblos, cosa que ha hecho que la cohesión y la vida activa del medio rural se rompa. Si voy muy deprisa o algo me lo decís, ¿eh? ¿Cuáles son los grandes retos de nuestro trabajo? Pues una población que viva con la dignidad que se merece, como pueden vivir en otras zonas más centradas y con más habitantes, y la recuperación de un mundo rural vivo, que poco a poco lo estamos perdiendo. Ahora vamos a hablar de 10 claves que hace que incidan, estas 10 claves inciden en que consideremos las zonas rurales como zonas pobres. Pérdida de habitantes acumuladas en el tiempo, debido a que hay movimientos migratorios, debido a que no fijamos población, porque evidentemente no hay empleo que ofrecer ahora mismo en algunas de las zonas rurales como esta. La baja tasa de natalidad. A mí me decía una voluntaria de un grupo que quizás que hubiera una tasa baja de natalidad no era un problema, porque si su hija tenía un hijo ahora, no sabían de lo que lo iban a mantener. Entonces, no sabían si era bueno o malo esa baja tasa de natalidad y los altos niveles de mortalidad que hay por el envejecimiento que existe en estas zonas rurales. Menos población, menos empleo, menos servicios, menos movimiento de economía local, pero seguimos pagando los mismos impuestos que se pagan en otras zonas más grandes o más. El elevado envejecimiento, a través del del análisis de la realidad que hicimos, sacamos datos del 2014 y
de la población y nos hablaba que un 30-40% de los habitantes son mayores, bueno, son envejecidos, si consideramos el envejecimiento de la población a partir de la edad de jubilación, a partir de 65 años, un porcentaje bastante alto. ¿Qué nos lleva esto también? La desigualdad de género ante la administración relacionado con el envejecimiento, el elevado envejecimiento que existe y que se prevé dentro de unos años. Lo unimos a la masculinización en la edad de trabajo y la feminización por la esperanza de vida. Hay más hombres en edad de trabajar, ¿vale? Y la feminización porque sabéis que las mujeres tienen más esperanza de vida. ¿Por qué decimos esto? Porque existe un desequilibrio que tiende a mantener también los roles femeninos y masculinos tradicionales. Esto pasa aquí, y en zonas rurales y en zonas urbanas también, pero se infravalora la aportación real de las mujeres en el ámbito doméstico, en la vida familiar en el medio rural, así como su contribución paulatina a las profesiones y a la economía. Sabéis que bueno, las mujeres han trabajado toda la vida en el campo, pero ha sido una cosa que ha estado como escondida, ¿vale? Porque se hacían cargo de la casa, de la vida doméstica, de la vida familiar y también colaboraban con los hombres en la vida laboral, que se basaba más bien en la agricultura, en la economía. Aquí también podemos, bueno, aquí no porque es minería, pero los pueblos de alrededor. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué hablamos de esa feminización de la pobreza? Porque los hombres se han incorporado al mundo laboral desde muy jóvenes, con lo cual han cotizado, y las mujeres a partir de 65 años, que son más mujeres, se quedan con pensiones mínimas por no haberse incorporado al mercado laboral y no reconocerse su trabajo en el campo, ni la vida familiar, ni nada. Se quedan con pensiones de viudedad, ¿vale? Que no alcanzan para ser una persona que pueda participar en la vida social, cultural o pueda atender a sus necesidades básicas. Existe también en estas zonas, y sobre todo lo vemos en las ciudades, en los pueblos menores de 1000 habitantes donde trabajamos, que existe un debilitamiento de la red de apoyo social, menos población en el entorno, aumento de una nueva pobreza. El otro día lo hablaban en la radio, en las noticias, que se consideraba actualmente como una epidemia la soledad, que causando más muertes que la obesidad. Nosotros trabajamos con mayores en muchos de los pueblos, hacemos visitas a domicilio y lo consideramos también una de las pobrezas más fuertes que tenemos en estas zonas. Aquellas mujeres o parejas que viven solas en sus casas sin familiares directos. Y lo consideramos también una de las pobrezas que ahora mismo nos mueve nuestro trabajo. Estos aspectos influyen en el estado social, físico y psíquico de los mayores en zonas rurales, que le empujan a un aislamiento total o parcial. Con lo cual estamos hablando de una población mayor en el ámbito rural que no está acompañada por familiares directos, que tiene pensiones de 700 euros, medias bajas las podemos considerar, que le impiden, como he dicho antes, participar en el ámbito social, en el cultural y en el de ocio de la comunidad, que normalmente suelen tener enfermedades que impiden relacionarse socialmente fuera de casa porque se limitan su movilidad y posiblemente desemboquen en un trastorno mental como depresión, que tienen restricción al acceso de los servicios sociales, porque en los últimos años los criterios de los servicios sociales se han basado únicamente en criterios monetarios, económicos, pero no atienden más allá de eso. No son conscientes de que hay mayores solos, de que existen enfermedades asociadas, ¿vale? De que se tiene que hacer un trabajo también más unido a las familias que viven en estas situaciones, y que tienen que hacer un itinerario de trabajo con ellos. Y en su mayoría estas personas que ayudan económicamente a sus hijos o a sus nietos. Esto lo sabemos últimamente con los datos de la crisis, que son ahora mismo los abuelos, los jubilados, quienes están manteniendo a sus hijos. Hubo un boom de gente que volvió a las zonas rurales a poder vivir de sus familiares, de esas pensiones de los abuelos o de los padres. Pero ese fenómeno también ha sido un poco efímero, ha durado unos años y ya ha desaparecido. La gente que volvió al resguardo, que había entrado en la crisis más profunda, ha desaparecido. Han sido personas que no han dejado economía tampoco aquí, que han
colapsado, en cierto modo colapsado, entenderme, servicios sociales que no han aportado nada, desgraciadamente, no porque ellos no hayan querido, claro, que no han aportado nada a la vida rural. Otra de las claves es el deterioro de los servicios sociales. La despoblación y los famosos recortes han desencadenado el difícil acceso a los servicios sociales. Sabemos que en muchos de los casos también han restringido pensiones no contributivas a personas que no podían acceder a otro tipo de ayudas y se han ido restringiendo. Las políticas sociales han quedado rotas por la lógica financiera y los ajustes presupuestarios. Cada vez ha habido menos ayudas. Muchos de los municipios quedan privados de competencias directas en servicios sociales. Ha habido mucha restricción de ayudas, se han colapsado con documentación y los criterios ahora mismo están en un nivel muy alto para que muchas de las familias que tienen un sueldo o una ayuda media-baja puedan acceder a otro tipo de ayudas de los servicios sociales. Al quedar los municipios privados de competencias directas en servicios sociales, el coste de tiempo y dinero que supone muchas veces trámites burocráticos en las cabeceras de comarca o en las capitales de provincia es claramente mayor a si lo tuvieran como un servicio aquí en esta población. Es decir, nosotros muchas veces cuando atendemos en localidades como Fontanosas, como San Benito, y pedimos una documentación, certificado del SPK, certificado de la Seguridad Social, no podemos pedírselo, porque no podemos trasladar a una persona desde un San Benito a Puerto Llano, Almodóvar, o a una persona de Fontanosas que nos está pidiendo ayuda, no podemos hacer que vaya a Ciudad Real a que nos dé ese tipo de documentación, ¿vale? Lo mismo pasa también con personas mayores, que muchos de los trámites que puedan hacer en Hacienda, la Seguridad Social, lo tienen muy difícil para poder trasladarse, ya no por temas económicos, sino por tiempo, por comunicación. Durante la crisis económica, como he dicho antes, observamos una restricción en los criterios de las ayudas que se han basado simplemente en los criterios monetarios, es decir, esta familia de tantas personas ingresa tanto, no podemos darle ayuda. Nosotros hemos tenido que decir en momentos a personas que con 426 euros se tienen que apañar. Es duro decirlo, efectivamente, ha llegado a tal momento las situaciones en estas zonas que aunque pagues un alquiler bajo, relativamente bajo, y cobres 426 euros, no podemos ayudarte porque todavía había gente peor o porque tienes algo, ¿vale? Pues imaginaros, nosotros normalmente, en circunstancias normales, atendemos a todo el mundo. Servicios sociales, o desde la administración social, no solamente servicios sociales, se han basado también en criterios económicos, sin ir más allá, un trabajo personalizado con familias, hacer itinerarios de trabajo, trabajos familiares desde el educador social, desde la animadora comunitaria, en fin. Efectivamente, que dejando a un lado parte de la administración pública, el trabajo directo con las familias y la consideración de que efectivamente en estas zonas también, aunque sean pequeñas, existen perfiles multiproblemáticos como existen en cualquier otro sitio: drogodependencia, abandono, pobreza infantil, en fin. En zonas rurales está pasando ahora también que los profesionales de servicios sociales se tienen que dividir para varias localidades. Entonces hay un trabajador social y un educador social que tiene 3, 4 pueblos, hasta 5, y que está un día por semana en cada localidad si llega. Entonces en eso también ha habido restricciones, que muchos servicios quedan acotados a unas horas porque no hay más personal para trabajar. El punto 6 es la dependencia, que sabemos que un tercio de la población, cerca de un tercio de la población en zonas rurales asume cargas familiares generadas por el cuidado de una persona dependiente. No existen infraestructuras en muchos de los pueblos donde trabajamos, yo os hablo de esto porque es lo que conozco, como centros de estancia diurna, como respiro familiar. Hay personas que trabajan en el campo y que muchas voluntarias además nos han hablado en los grupos de Cáritas de que ellos no pueden dejar a sus madres, a sus padres solos, que no pueden ir a trabajar fuera de casa porque no tienen ningún recurso o ninguna persona que pueda cuidarlos dentro del hogar, dejárselos, o
estar una mañana en un centro como de estancia diurna. Entonces también carecemos de este tipo de servicios, o también la espera de una plaza concertada pública en la residencia, que suele alargarse medianamente un año. Es decir, estamos hablando de una población que normalmente tiene a su cargo un tercio de ella personas dependientes y que no tienen más recursos que ellos mismos para cuidar. La gran situación del empleo. Pasa mucho en estas zonas que solo ha habido un sector económico al que se ha acogido un pueblo para el empleo, y que esos yacimientos de empleo hoy día pueden verse en declives o agotados. Mismamente nos pasa aquí en Almadén. No han existido políticas fuertes para la búsqueda de opciones paralelas en el tiempo, que sean capaces de poder reindustrializar ciertas zonas, y que han quedado muchas de ellas únicamente en el sector servicio que no se mueve por el pago abusivo de impuestos y porque no hay economía local por la población para mantenerlos. Se abren y se cierran muchos negocios. Las redes de comunicación, otra de las claves, difícil en esta zona sobre todo, que estamos muy alejados, transportes públicos escasos y lentos y sin servicios diarios. Carreteras en mal estado, que eso, bueno, puedo considerar que es lo de menos. Escasa red de telecomunicaciones que llegan tarde y no son competentes. Internet, cobertura. Hasta hace poco ha habido cobertura en muchos de los pueblos de alrededor. Recuerdo que en Alamillo empezó la cobertura en todo el pueblo hace 4 años, que no es una cosa que estemos hablando de hace 20 años. Y sobre todo el tema de comunicaciones mayores, que son analfabetos digital, que no pueden hacer ningún trámite administrativo a través de internet, porque no saben, porque nadie les ha enseñado y porque quizás ya no tengan la capacidad de aprenderlo. En el tema de formación, pues que asistimos desde hace unos años al cierre de colegios en las zonas más pequeñas. Creo que a partir de 8 alumnos no se puede mantener un colegio, y ahora hay agrupaciones de colegios que se llaman CRA, donde también se han ido restringiendo los profesionales, los maestros. Existe también un traslado diario de alumnado a centros en ciudades o cabeceras de comarca. ¿Vale? Sabéis que Almadén acoge en el instituto creo que sigue acogiendo a Guadalmez, a Puebla de Don Rodrigo en mi época, a Puebla de Don Rodrigo, que estaba a 60 kilómetros. Y cuando la educación deja de ser obligatoria, cuando se termina la ESO, pues son las familias las que deben desembolsar el dinero del traslado si quieren que sus hijos sigan estudiando. O sea, es que no acceden a bachillerato si sus padres no pagan un dinero para el transporte que se considera público. Esto los alumnos de las grandes ciudades o de las ciudades medianas no lo tienen. El otro día le preguntaba a un compañero, a un amigo, que si esto seguía existiendo, lo de el pago en el traslado, y me decía que sí, y le contesté, joder, qué injusto es. Y me dio mucho coraje porque me contestó, es lo que hay. Y me dio más coraje aún porque asumimos que como estamos aquí y que como vivimos en una zona rural, pues asumimos que tenemos que pagarlo. Y me dio mucho, no sé si me dio más coraje que lo tuviéramos que pagar, la contestación de un compañero de es lo que hay. Qué poca gana de lucha muchas veces. El estancamiento también en las opciones para el estudio. Los centros formativos no han ofrecido por ahora, ni ofrecen formaciones adaptadas al cambio social, ni nuevas opciones atrayentes para que se abran nuevos espacios de trabajo en las mismas localidades. Seguimos teniendo muchas de ellas, los mismos ciclos formativos, y no hemos renovado esas formaciones. También para cubrir deficiencias locales. Tampoco se nos ha ocurrido traer algún tipo de módulo de formación para que cubran deficiencias locales o inviten al emprendimiento empresarial. Seguimos con las mismas formas de estudio de hace unos años. Y la sanidad, que de eso se podría hablar muchísimo, la 10ª, pero bueno, las pinceladas que os doy es que el servicio de urgencia se reparte para distintas localidades, por ejemplo Alamillo, San Benito y Guadalmez, que entre ellas hay 20 kilómetros, y para llegar a San Benito, aunque sean 20 kilómetros, tardas tus 40 minutos. Se siguen repartiendo las urgencias entre los 3 pueblos.
el traslado a pruebas médicas y a especialistas sanitarios, que como nos pasa desde aquí, desde Almadén, son a 80, 100 kilómetros todavía, porque no todos los especialistas vienen a nuestro centro de salud, y un servicio de ambulancias que se alargan el tiempo, que son lentos y que sobre todo trasladan a personas mayores que, bueno, pues imaginaros, creo que os habrá tocado a uno de vosotros el traslado que significa desde aquí a un ciudadano, un puerto lleno de una persona mayor que esté limitada. Esas son las 10 claves que nosotros consideramos que inciden para que se consideren a esta zona rural una zona empobrecida. No solamente, como hablamos, de la pobreza económica, sino los factores que influyen en ella. Para que os hagáis una idea del perfil de personas que atendemos en esta zona, os lo he puesto porque también me parecía interesante que sepáis que atendemos a familias y que no son pocas. En el 2016 atendimos a 129 familias, 87 de ellas son mujeres, 42 hombres, seguimos hablando de la feminización de la pobreza. El total de personas que se han beneficiado son 337 personas en todo el arciprestazgo. Volvemos a ver, como os he dicho, una feminización de la pobreza y que las mujeres son las cabezas de familia en ese sentido. Son mayoritariamente las que se acercan a nuestras Cáritas a pedir ayuda. La media edad de las personas que se acercan son de entre 40 y 59 años, que tienen formación básica o ninguna formación, que es la lucha constante que tenemos con las familias que atendemos. Y sobre todo me parecía curioso daros el dato de que en las poblaciones menores de 1000 habitantes, aquí en este arciprestazgo, sobre todo atendemos a hombres mayores de 45 años que sean sin formación, claro, sin familia propia, no están casados, no tienen hijos, han vivido con sus padres hasta que han fallecido, dedicados al sector de la construcción, que viven en sus casas familiares. Estas personas suelen ir asociadas con problemas de consumo de alcohol y otras patologías derivadas. Me parece curioso daros el dato porque es sobre todo el perfil que atendemos en poblaciones como Avenojas, Aceruela, Almadenejos, que son también ellos los que se acercan a nuestras Cáritas y que esas pobrezas existen. Y que quizá no sea la pobreza económica el mayor problema para ellos, aunque no lo vean, sino el alcoholismo. Y en total hemos dado durante el 2016 645 respuestas, ayudas, ¿vale? Os he puesto ahí todos los pueblos donde intervenimos: Agudos, Aceruela, Alamillo, San Benito, Almadenejos, Avenojar, Fontanosa, Guadalmez, Chillón, Cabezarados y Almadén. No en todos los pueblos hay grupo de voluntariado, pero sí hemos hecho acogida o hemos atendido a familias en todos esos pueblos, con lo cual esto sí nos dice que sí hay pobres en los pueblos, aparte de los factores que inciden en ella. Conclusiones a nivel general: la falta de empleo, la dependencia a los planes de empleo y a las ayudas, que ya lo veremos, la falta del servicio y, cuando existen esos servicios, lo difícil que es acceder a ellos, políticas sociales que no se han adaptado al medio, incomunicación, aislamiento, difícil acceso a la educación en todos sus niveles, envejecimiento de la población, las cargas familiares y la feminización de la pobreza, soledad, aislamiento, que lo he vuelto a poner, escasa participación en la cultura y el ocio y desprotección sanitaria. Por daros algunos datos que nos daban los grupos de trabajo, hace un par de años, cuando iniciamos el análisis de la realidad, recogíamos las opiniones de los grupos y os he destacado 4. Que tenían la sensación, casi todos coincidían en lo mismo, en todos los pueblos y en todos los grupos, que tenían la sensación de un abandono, una sensación que las cosas no habían evolucionado, que a lo mejor habían evolucionado, pero después habían involucionado porque nos habían dado servicios, pero al cabo de los años nos los habían retirado, como servicios de educación, de salud, de transporte público, y que, a pesar de que había pasado muchos años, porque intentábamos que ellos compararan su vida de joven y su vida actual en este análisis, y nos decían que, pese a que había pasado los años, todavía teníamos que seguir desplazándonos para hacer algún trámite burocrático, para sanidad, para todo, que no habíamos evolucionado en ese sentido, que teníamos un sentimiento de abandono por la falta de presencia de la administración pública en estas zonas, por el fomento del empleo, por la falta de servicios,
y que se pagaban muchos impuestos en relación a los servicios que recibíamos y a las infraestructuras que tenemos. Que el trabajo en los planes de empleo no es ni estaba siendo una opción para estas zonas. Siguen saliendo planes de empleo en todos los ayuntamientos de todas las localidades, pero no es la manera de vivir que nuestras familias quieren, aunque participen en ellos, ¿vale? Pero los planes de empleo son el futuro para esta zona. Y que tenían miedo a que algunas localidades de la comarca se quedaran sin gente. Hace poco salía la noticia que Alamillo era una de las poblaciones que iba a desaparecer en unos años. O sea que se estaban cumpliendo el miedo que tenían algunos de los grupos. ¿Y qué podemos aportar desde el trabajo de nuestras cáritas rurales? Pues distintas cáritas diocesanas mantienen preocupación por el medio rural, entre ellas Cáritas de Ciudad Real, diocesana de Ciudad Real, desde finales de los 90, y los objetivos que hemos tenido es mantener la identidad de las zonas rurales, revitalizar su tejido social y cultural y sobre todo llegar donde la administración no llega, donde las ayudas no llegan, ¿vale? Porque sabemos que desde los servicios, con los pocos profesionales que ahora mismo están trabajando en ellos y sus desplazamientos, pues no pueden hacer una visita a un mayor que lo requiera, a una familia que lo requiera. Y nos damos de la mano también nosotros con servicios sociales para poder cubrir eso. No es el mismo trabajo, pero estamos presentes. Que sabemos que tenemos que poner el esfuerzo en los grupos más desfavorecidos y en exclusión, en los medios más desestructurados y en personas que viven solas y que sus rentas proceden de la seguridad social, que sobre todo son las mujeres viudas que están en riesgo de pobreza. Y sobre todo que tenemos que seguir apostando por proyectos que vayan más allá de la ayuda económica o en alimentos o en especie. Tenemos que dar un paso más allá y sobre todo en nuestras cabezas, que no solamente es la ayuda en alimentos, que también hay una diversidad más en la que podemos trabajar. Que sigamos haciendo proyectos de promoción dirigidos a jóvenes y a mujeres orientados a la formación y al empleo, que creemos que son los grupos de población donde Cáritas tiene que incidir más su trabajo. Y proyectos inclusivos que desarrollen la participación activa del colectivo en concreto, de estos colectivos en concreto, en todos los ámbitos sociales de la comunidad. Creemos que las localidades en el mundo rural siguen teniendo muchas potencialidades a desarrollar, que son imprescindibles para mantener el medio ambiente, las reservas de biodiversidad, y que también las cosas buenas que tenemos es la cercanía entre vecinos, el mantenimiento vivo de la cultura, de la historia, gracias a muchas asociaciones y a un tejido fuerte de asociaciones que existen en estas zonas y que seguimos encontrándonos con poblaciones que están comprometidas con su identidad, que no se está perdiendo eso. Y creemos que existe y que debemos aprovechar también el fuerte sentimiento de pertenencia que tiene la población de las zonas rurales y el fuerte sentimiento por algunos sectores de seguir promocionando y luchando por un mundo rural que siga estando vivo, que vuelva a estar vivo sobre todo. Y en conclusión, ya para terminar, que la pobreza en el mundo rural no solamente es la ausencia de economía, que trata de distintas formas de aislamiento, de falta de tejido humano, de ausencia de comunicación y sobre todo de oportunidades. De la falta de oportunidades en empleo, en ocio, en formación, en el acceso a servicios. Y que la falta también de políticas sociales que han sido diseñadas desde una macroeconomía y desde una visión urbana, que no se ha moldado a la vida y a las necesidades que teníamos en estas zonas rurales. Y hemos terminado. Bueno, pues como hemos hecho en la anterior intervención, estamos abiertos a preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, ya que tenemos aquí a Rocío y a Ángel, que brillantemente nos han contado la problemática de nuestra zona más inminente, de nuestra zona rural, de los pueblos que se encuentran a nuestro lado y de nuestro propio pueblo, ¿no? de Almadén. Así que animo a preguntar. ¿Alguna cuestión? José Luis. Yo quería incidir relacionado con el conformismo que yo
estaba a punto de conformismo, y digo también hipasotismo, por parte de la administración y por parte nuestra. Y pongo un ejemplo, el del ambulatorio, ¿vale? Pongo el ejemplo de que todas las personas de Almadén que tienen que acudir a un especialista, en la mayor parte de los casos, en un tanto por ciento muy elevado, tienen que desplazarse a Puerto Llano o a Ciudad Real, que no está a 80 kilómetros o a 100 como bueno, claro, sino que están a 90 o 105 kilómetros. Y de vuelta. No hacemos nada por luchar contra eso. No hacemos nada. Nos aguantamos y seguimos así un año, otro año, otro año, otro año, y me parece lamentable. Y yo creo que todavía estamos a tiempo, a pesar de que Almadén va disminuyendo el número de habitantes, todavía estamos a tiempo de hacer algo. No podemos aguantar que la administración nos ignore de la forma que nos está ignorando en cuanto a atención médica a los mayores y fundamentalmente a los más desfavorecidos, entre otros de medios rurales. Yo creo que habría que hacer algo, desde Cáritas, desde nuestra asociación de antiguos alumnos, desde todas las asociaciones de Almadén, promover algo para resolver este problema que es bastante grande. Porque pienso en las personas mayores que no tienen a nadie, que viven solas y que en un momento determinado pues se sienten mal y tienen que acudir al médico. Y tienen que estar pendientes de que les lleven en una ambulancia, a lo mejor a las 6:30 de la mañana o a las 7 de la mañana, y vuelven por la noche a las 8 de la noche. Parece lamentable, me parece increíble que aguantemos con todo esto. Y es porque somos lamentablemente muy pasotas. Hablo de mi pueblo que conozco. Muy bien. ¿Queréis responder o hacer algún comentario? Un poco con lo que decía José Luis, yo diría que me interpela mucho lo que le dijo el amigo de Rocío, de que es lo que hay. Claro, ese es el... No, eso, pero que eso aquí es una pandemia, es un mal endémico. Un mal endémico. Que no sé cómo se puede atajar, porque yo le doy muchas vueltas y digo, no sé cómo nos tragamos tanto. Pues conformismo y tantas tragaderas y resignación, que es peor, cómo nos resignamos ante actitudes injustas, ante comportamientos injustos y no clamamos decir, oye, que esto no es así. Es que si ese chico habla así, cuando sea grande... No, ya es grande. Era un compañero suyo. Un amigo, un profesor de instituto. Un profesor de instituto. Claro. Entonces... Está adoctrinado. Claro, está adoctrinado. O sea, yo tengo... Claro, yo... No puedo ser objetiva porque yo soy de aquí, de Almadén. Sí. Y efectivamente yo noto una conformidad, un pasotismo tremendo, tremendo. Nos da igual lo que nos quiten, nos da igual todo, y creo que es común a todas las localidades, de esta zona, o yo no sé si es por nuestra historia también que tenemos a las espaldas. No lo sé, pero sí he notado que cada vez me da más coraje en Almadén que exista ese tipo de disconformidad. Pero viendo que nos vamos desagregando por botones, yo no sé cómo... Que la población ha bajado asombrosamente, sí. Que familias que yo atendía se han ido, familias que no he atendido, que han sido voluntarias, han ido familias enteras de Almadén, que cada vez hay más casas que se alquilan y que se venden, y que el tiempo pasa. Claro. Y que... Pues igual la administración está esperando a que vaya descendiendo el número de habitantes hasta llegar a un punto que nos quiten también el ambulatorio. Claro, sí, puede ser. Una pregunta que yo quería haceros. Habéis puesto aquí en la charla de esta tarde un estudio que hicisteis con 10 aspectos fundamentales. ¿Esa información la habéis trasladado vosotros, por ejemplo, a las autoridades
digamos, locales, provinciales, regionales, porque ellos también tienen sus datos, ellos también tienen su información. No nos olvidemos que aquí la ignorancia quien la tiene es porque quiere, sobre todo hoy en día. Si lo habéis trasladado, ¿qué respuesta habéis tenido? ¿Qué es lo que se dice? No la hemos por parte de... todavía. Bueno, me refiero a esta aquí local, o si tenéis otra a nivel provincial, o por comarcas, o por arciprestazgo. Sí, en ese contacto directo con la administración, ¿qué cuentan cuando ven todo este tipo de datos? ¿Qué dicen? ¿Es lo que hay? No dicen. Todavía, bueno, el análisis lo queremos presentar el día 4 aquí en Almadén, el día 4 de diciembre, en nuestra sede, porque va unido a una exposición de fotos y no habla de manera tan técnica, sino habla de lo que valoran los grupos, de las opiniones de grupos. Lo queremos presentar el día 4 de diciembre, por ahora es ese día, no creo que lo cambiemos. Aquí en Almadén queremos invitar a las autoridades, lo que no sé si vendrán. Sí que hay un trabajo de Cáritas paralelo o simultáneo a todo el trabajo de intervención y de acompañamiento a las familias, que es el de la incidencia política. Es decir, es cierto que cuando presentamos proyectos a la administración están fundamentados en un análisis de la realidad que hacemos. Hablamos directamente con los políticos o hablamos a través de nuestros documentos, ¿no? Ayer salía la memoria de Cáritas Española, de vez en cuando salen documentos de FOESA, es decir, hay información y se lanza esa información, pero no escuchamos una respuesta clara. Es decir, te dicen que hay residencias de mayores, que están haciendo todo lo que pueden, pero nada más. Yo quería comentar una cosa, ya que me ha encantado la exposición y el trabajo que hacéis. Con el tema rural no solo hay un problema con la administración, hay también un problema con la población que hay en las ciudades. Pues yo viajo bastante por España como geólogo y hay una opinión generalizada de la gente de la ciudad de que si la población no quiere mantener, pues que desaparezca. Y yo es que lo que creo es que hay una falta de comunicación, que por un lado se habla de aspecto más emocional, social, depresiones, todo, y por otro lado solo hablan de lo económico. O sea que son dos lenguajes diferentes, que a lo mejor debería ponerse un valor económico o darse una valoración a lo que es una depresión, a lo que es una pérdida de arraigo, a lo que es el abandono del campo, que eso sí que se puede dar valor económico, y seguramente si lo contrastas saldría que sale mucho más barato mantener las zonas rurales que no llevar la gente a la ciudad. Pero creo que se están hablando de esos dos idiomas diferentes, que no debe ser fácil, que no lo digo, pero yo porque he notado esa apreciación y en gente que le gusta el campo, pero que sí que está viendo no solamente sino la gente, bueno, si se tiene que hundir este pueblo es porque no hay interés, es porque la gente tal, pues no se va a invertir dinero ahí. Y yo creo que es por eso que se están hablando idiomas diferentes entre lo que es el abandono rural y lo que es el tema puramente económico que le interesa a la administración. Yo creo que la movilización nace de quien está sufriendo las consecuencias de eso, y es evidente que esto es fruto del puro individualismo que corre por nuestras venas, y que como aquí cada uno ya se puede mover, como ya tenemos coche y tenemos móvil, no necesitamos del vecino de al lado. En la ciudad eso se nota menos, pero aquí es mucho más. Entonces yo creo que o nace de ese encuentro, como decía, de asociaciones, de gente que está viviendo y sufriendo esto, o al final poco podremos hacer, ¿no? Yo, un poco al hilo de lo que dice Ángel y también un poco al hilo de lo que decía antes Rocío con respecto a ese amigo que le dijo esa pregunta, no hace muchos años, en una reunión con políticos locales, les hacía yo la reflexión del tema de las pocas líneas de autobuses que había y lo que podía haber supuesto el tener un mejor servicio de esas características, sobre todo para en este caso, pues para atraer personas que pudieran venir a nuestra escuela y que pudieran tener facilidad, como pasa, por ejemplo, entre Ciudad Real y Puerto Llano, que incluso pues tienen un servicio de AVE que le cuesta mucho más barato para que se puedan trasladar, e incluso llegar a mantener un servicio de autobuses de una empresa, que no voy a decir el nombre aquí ahora porque nos están grabando, para no hacer propaganda, pero que lo facilitaba hasta el propio ayuntamiento. Bueno, la respuesta es que aquí en Almadén casi todo el mundo tiene coche, y entonces, ¿para qué van a poner más líneas de autobuses con las que ya es suficiente? Porque a la empresa pues no le interesa porque gana poco dinero. Entonces, claro, si entramos en esa dinámica, en esa espiral, pues al final nada interesa y llegamos, bueno, pues al abandono total. Entonces yo creo que
aquí se han hablado o ha comentado Rocío una serie de cuestiones que yo creo que es la madre un poco del cordero y que no nos damos cuenta de ellos porque las vamos intentando solventar como podemos, porque solamente nos fijamos en los alimentos o en la primera necesidad, pero aquí se han dicho cosas que son muy, muy duras y que a lo mejor ahora no tienes la edad porque no vas a llegar a ello, pero cuando pasen, por ejemplo, por alguno de nosotros y que nuestros hijos no viven aquí, etcétera, y tengas 70 o tengas 80 años y no te encuentres en una disponibilidad, yo me pongo en la piel de personas, como ha dicho, de Alamillo, o personas de Fontanosa, que la conozco bastante bien, que no hay ni 200 personas, que llega el invierno y son 100 personas las que están allí, o San Benito, bueno, San Benito incluso está mucho mejor desde el punto de vista de que está más cerca de poblaciones de Córdoba, que si lo comparas con Fontanosa, que son 20, 30 kilómetros como mínimo, y por qué carretera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como decía al principio, esto no debe ser una reflexión del día de hoy porque estamos hablando en esta jornada, sino creo que es una reflexión para hacerla mucho más a menudo y llevarla a una reivindicación que tiene que ser constante y cada uno en los colectivos donde nos movamos, en los colectivos donde estemos. Solamente nos movemos cuando sale el problema o cuando ya salta, cuando llega a verse directamente, ¿no? Pero es que lo tenemos de forma subterránea constantemente. Es un problema alargado en el tiempo que claro, ya hemos aprendido a vivir con él. Entonces, con lo cual ya no es problema, ya es una convivencia, claro, ya nos hemos acostumbrado a... Rocío comentaba antes una cosa de lo de la crisis. Es una cosa que cuando la gente me pregunta, oye, ahí en Almadén y tal, digo, no, es que nosotros llevamos en Almadén más de 30 años de crisis. O sea, es que la crisis no es de ahora tenemos una crisis estructural, digamos, de carácter global. Pero es que la crisis que vivimos en la comarca Almadén es una crisis de hace más de 30 años. Es que esa es la auténtica realidad. Lo que no tiene sentido, y por eso decía antes que si conocían los políticos o a quien le corresponda esos datos, es que creo que esos datos que hoy se han traído aquí deberían darse a conocer a todo el público, no solamente en una reunión del día 4 de diciembre que van a ir los asociados de Cáritas fundamentalmente. Creo que se debería intentar hacer otro tipo de labor divulgativa para que la gente conozca esa realidad y que se lleve. Aquí se está grabando esta sesión, igual que se ha grabado las sesiones que se han hecho en el resto de centros de la universidad, porque se va a montar un documental para llevarlo a los institutos, para llevarlo a los colegios, es decir, llevarlo al sector educativo fundamentalmente con ese montaje que hagan, pues para incidir también en la población de este problema que tenemos, de este problema que está aquí vivo. Entonces yo sí instaría, en este caso a los representantes de Cáritas y en este caso a los que más cerca están de nosotros, que todo ese trabajo que habéis hecho se conozca mucho más de cerca y que la población realmente... que hay muchos que lo saben, pero por lo menos va a ver si despertamos alguna conciencia, como antes también decía José Luis, y salimos de ese aborregamiento, de ese aislamiento propio que tenemos nosotros, ¿no? Con esa manera de pensar que nos están llevando a ella, ¿no? en los últimos años. Es que si no se da a conocer bien, como si no existiera. Claro. Entonces ese trabajo, que es un gran trabajo, sería un trabajo baldío. Efectivamente. Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión más, yo quiero terminar como empezamos, dando las gracias a Ángel, a Rocío y a Rafa por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Creo que ha sido una experiencia interesante, curiosa, y una cosa que me ha gustado mucho es la interacción que, por ejemplo, ha habido entre Rafa y Ángel. Ángel utiliza cosas de Rafa, Rafa de Ángel. Yo creo que eso, bueno, pues enriquece muchísimo más la tarde que tenemos hoy. Y bueno, esta jornada la ha organizado el campus de Ciudad Real. Yo creo que esto nos debe dar pie para que nosotros organicemos nuestra jornada cuando nos dé la gana, y bueno, si somos capaces de llegar también un poco más a los estudiantes y a la comunidad de Almadén, pues bienvenidos sean. Gracias también a vosotros por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.